Muy bien, pues vamos a ver esta parte que es muy interesante. Pero antes de iniciar, ¿pudieron darse cuenta de algo interesante en esta lectura? Se menciona o hemos estado viendo hombres de la fe en donde se describe más acerca de su muerte, pero si se dieron cuenta, en el caso del rey Salomón no se dice mucho. ¿Pudieron No, notarlo? sí, Solamente dice que reinó 40 años y ya. 40 años. Y fue Sí, enterrado con sus padres. Es todo lo que dice. Entonces, murió es de algo viejo. muy interesante. Ok, Ujú. permítanme. Muy bien. Hermana Catalina, ¿sí alcanza a ver bien las No, letras? ¿No? Bueno, no, alguien más. Hermano Juan Pablo, por favor, disculpe, pero no. ¿nos ayudas a leer? ¿O tampoco ve? No veo muy bien, pero a ver, ahorita Es que está muy agrando un poquito la chiquitito. pantalla. Ok. Los demás apagamos micrófonos, por favor. A ver, Adelante. desobediencia al unirse con mujeres extranjeras. Mandamiento violado. No unirse con pueblos que apartan de Dios. Deuteronomio 7, 3 y 4. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. 2. Desvío del corazón hacia otros dioses. Mandamiento violado. Amar a Dios sobre todas las cosas. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 3. Idolatría abierta. Astoret, Moloch, etc. Mandamiento violado. No tendrás dioses ajenos. Éxodo 20, 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Desobediencia directa al mandato de Dios. Mandamiento violado. Guardar los mandamientos de Dios. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 5. Consecuencias. Enemigos levantados. Mandamiento violado. Apartarse trae maldición. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Muy bien, gracias. Qué tremenda Sí, lectura, ¿verdad? Quise ponerlo de esta forma, ahora no quise explicar bien el capítulo, más bien quise poner cuántos mandamientos violó el rey Salomón, ¿verdad? De aquí viene esta primera parte, todavía hay otra diapositiva. Pero bien, vámonos con el primero, desobediencia al unirse con mujeres extranjeras. El mandamiento violado era no unirse con pueblos que apartan de Dios. Dice la cita bíblica, no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Ok, ¿qué pueden decir de este primero? Es muy interesante. Adelante, hermano Marciano. Sí, buenas noches a mis amados hermanos. Vemos aquí cómo empezaba el declive, la caída del rey Salomón, en el orden de efectivamente violentar el yugo desigual, en el orden de que estaba establecido desde Deuteronomio, como bien se cita,
la necesidad de entender que había que tener una unión monogámica, es decir, con una sola mujer y del pueblo de Israel. De tal manera que esa sabiduría que sobrepasaba la normal y que le dio la fama mundial, me refiero mundial en ese momento y contexto histórico, no le sirvió de mucho a la hora de no ejercer piedad, piedad en el sentido del aspecto espiritual en obediencia al Señor. Cosa diversa es ser sabio en tratándose de un universo o un marco informativo vasto, amplio, porque vaya, el rey Salomón no solo se dedicó a disertar sobre lo que pudieran ser cuestiones de carácter eh, animal, mineral, natural, y escribir hasta textos de esa naturaleza, Ujú. sino abarcaba aún de carácter político, sociológico, conocimiento amplio y bastante. Pero vemos que hay una falta de coyuntura entre lo que Dios mandaba y el que él se sujetara a esa en obediencia a esos mandatos. Prueba de ello, y bien abordado como se ve en la diapositiva, es que resalta, en primer punto, la desobediencia. Si consideramos que el hecho de mimetizarse, por llamarlo de alguna manera, con una mujer, un hombre y una mujer, y que se hacen uno, va a producir, va a generar, evidentemente, intereses comunes, afanes comunes, propósitos de ambas partes dirigidas en un solo sentido. Si eso ocurre con una persona, ¿cuánto más no va a ocurrir con 700 esposas y 300 concubinas? Era una fragmentación de ese corazón no cuidado, ¿verdad? Por parte del rey Salomón, mismo que en su redacción proverbial, a la hora de narrar, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, él mismo no lo aplicó porque de él manaba a la hora de fragmentarse de tal manera en tantas mujeres, pues muchos más intereses que le van llevando precisamente al no cuidar en vida su corazón y, como viene el segundo punto, a desviar del corazón hacia otros dioses, ¿no? Es lo que de Ujú. inicio pudiera compartir. Ok, gracias hermano. Hay que tomar en cuenta que son 700 esposas que tenía, todas hijas de realeza. Imagínense la gran contaminación de mezcla de culturas que tuvo el rey Salomón ahí. Ok, adelante hermano Juan Pablo. Si alguien quiere participar, levante su manita, nada más. Gracias. Bueno, aquí algo que podemos ver es el ejemplo de lo que no debemos de hacer, porque prácticamente Salomón hizo todo aquí, tenemos todo el catálogo de lo que no se debe de hacer y él lo hizo. Aún teniendo sabiduría y demás, esta sabiduría fue ocupada para algo malo, algo que no era agradable al Señor. Entonces aquí hay algo que sí también iba a resaltar, igual que el hermanito Marciano, es el yugo desigual. Esta es la perfecta definición de lo que es yugo desigual, porque digo, no puede decirse de hablarse de yugo desigual si nosotros no tenemos perfectamente bien encuadrados todas estas características que nos está diciendo aquí en esta lectura que estamos haciendo, ¿verdad? Así es. Hay veces que nosotros podemos llamar yugo desigual a otras cosas, a algo que se parece, pero que no es, pudiera parecerse, pero no lo es. Entonces creo que antes de catalogarlo como tal, debemos de referirnos básicamente aquí a Primera de Reyes 11, y aquí es donde está totalmente la definición, que es de que empezó a tener esposas, concubinas, que no eran, no, que tenían otros dioses, vaya, Ajá. no eran creyentes, no tenían nada de conocimiento de Dios, ¿verdad? De Jehová. Entonces creo que aquí algo que debemos de retomar es el hecho de que nosotros debemos de buscar siempre agradar al Señor, pero ¿cómo? Haciendo lo que a Él le gusta, juntándonos con personas que, que son tus amigos, por así decirlo. No podemos hablar de que nosotros busquemos a alguien de otra religión para hacerlo nuestros amigos
si sabemos perfectamente bien que están haciendo algo mal, ¿verdad? No podemos nombrarle amigos ni nada de eso, que es una diferencia muy grande de cuando nosotros nos casamos con alguien y que estamos en igualdad de condiciones y que no, ahí no aplican lo del yugo desigual, ¿verdad? Ahí no aplicaría porque estamos hablando de que los dos estábamos en lo mismo, pero tuvimos la gracia de ser rescatados por el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces creo que es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, ¿verdad? Muy bien, hermano, gracias. Ok, número 2, avanzamos. Desvío del corazón hacia otros dioses. Mandamiento violado, amar a Dios sobre todas las cosas. No lo tomó en cuenta. Dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Avanzo al 3. Idolatría abierta. Todo esto que hemos leído en el primero y segundo trajo esto. Idolatría abierta a Astoret, Moloch, etc. Hay varios o muchos dioses paganos ahí. El mandamiento violado, no tendrás dioses ajenos, es uno de los mandamientos, ¿verdad? En Éxodo 20, versículos 3 al 5. Le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y bien dijo mi hermano Juan Pablo, y esto es lo que no hizo Salomón. Él no solamente se inclinó ante otros dioses, hizo imágenes de otros dioses para complacer a sus esposas. De hecho, hasta les hizo un templo especial, ¿verdad? Para que pudieran ellas pues adorar a sus dioses. ¿Qué piensan de estos dos puntos? Hermano Marciano, Sí, adelante. sí, tremenda capítulo complicado en el orden de la conducta de aquel que era tan sabio por parte del Dios mismo que le dio tal sabiduría, pero realmente estaba muy distante de obedecer al Dios Altísimo y eso lo separaba de una relación fidedigna con el Dios Altísimo. Y pongámonos a pensar cómo es que dentro del mismo capítulo y a posteriori no se habla más que un descendiente de Roboam. Pudiéramos pensar, y esto es interesante porque yo lo escuchaba, como de 1000 mujeres, pues por lo menos pudo haber tenido un hijo, ¿verdad? Por lo menos 1000 hijos de manera conservadora, pero en el orden de las especulaciones de los estudiosos se hablaba de que tal vez no accediendo en esa idolatría enceguecida, en esa apostasía abierta, habrá accedido a los sacrificios ante los dioses que permitió que se erigieran templos, porque Moloch, Astoret eran dioses aborrecibles en cuanto a que aceptaban o demandaban sacrificios humanos. Uh-huh. Y entonces, en el orden de las especulaciones, ¿qué nivel de idolatría habrá, en qué nivel de idolatría habrá incurrido el rey Salomón al grado de que haya accedido, ¿verdad? A incluso sacrificios que desde luego la palabra no nos narra ni nos permite ver porque la palabra en esa sabiduría solamente se revela hasta donde se nos tiene que revelar para efectivamente entender lo que tenemos que entender. Pero hay que asumir que el pecado va creciendo como una llama de fuego. El fuego, en la medida en que más se le da combustible, el combustible que sea, madera, papel, gasolina, la llama va a crecer y va a crecer y va a ser incandescente Así al es. grado de que un pecado lleva a otro pecado. Y estaba inmerso totalmente Salomón en esa fragmentación de su corazón de estar violentando precisamente este verso de Deuteronomio 6:5, al cual obvio le antecede el 6:4, que es amarás Uh-huh. a Dios con toda tu alma, tu mente y tu fuerza, oh Dios, nuestro Dios uno solo es, ¿verdad? De tal forma que vemos cómo iba en caída libre prácticamente la conducta de Salomón, y no por nada nuestro pastor hacía la mención de que observaron que al final solamente se habla de que Salomón gobernó 40 años y nada más. ¿A qué se refiere esto?
fue, con perdón de la expresión, una llamarada de petate su sabiduría, Correcto. en el orden de que por la gracia de el mismo Señor, y lo veremos más adelantito, el mismo Señor se le apareció 2 veces a Salomón. Tuvo el privilegio Salomón que no tuvo el rey David. Se le apareció 2 veces y le dijo, le avisó respecto a lo que iba a hacer en relación a Jeroboam, ¿verdad? Uno de los que se levantaron contra él, considerando los otros 2 que eran extranjeros, pero Jeroboam era israelita. Y como tal, ya el Señor al mismo Salomón le dijo, a él le dejaré 10 tribus y a ti solo una, a tu hijo, en este caso a Roboam, ¿verdad? Y bueno, vemos que va en caída libre, porque además dentro de esa caída libre, después de que se le aparece el Señor, le dice las cosas, y hubiese caído Salomón en verdadero arrepentimiento, y en vez de querer tirar a Jeroboam, porque en su momento quiso matarlo, a pesar de que ya se lo había dicho el Señor que ya le había quitado la potestad de las 12 tribus, estaba cayendo como aquella conducta de Saúl en relación a David, ¿verdad? O de aquellos que ya están puestos y el mismo pecado que ellos han cometido quieren borrarlo, quieren que no se vea, quieren evitar instrumentos de juicio, pero porque ellos los han propiciado, ¿no? Como lo vemos en el caso de los babilonios o caldeos cuando destruyeron el templo de Jerusalén y conquistaron Jerusalén. Mucho tiempo el Señor les avisó que a través de Jeremías, al que le llamaban todavía de manera depreciada, ¿no? El profeta llorón, 40 años llorando Jeremías porque se arrepintieran y no se arrepintieron. Bueno, pues no fue la excepción en el caso de Salomón, que desligó lo que esa sabiduría del ejercicio del amor al Dios verdadero. Así Nada más es. eso también. Gracias, hermano. Muy bien. Hermana Carmen, adelante. Pastor, también aquí podemos darnos cuenta cómo esta sabiduría que Salomón tenía era de Dios, pero cuando se hacen soberbios precisamente por la misma sabiduría que tenía, empieza a emplear carnalmente la de él y se olvida que la que tenía era de Dios y empieza a pensar como en su carne, ya no con la sabiduría de Dios, sino con soberbia. Él quería ya mandar en su vida y por eso abandona toda la sabiduría que Dios le había dado, ¿no? Así la es. cambia por sabiduría humana, que fue lo que realmente le trastorna toda la mente y deja de tener o de cortar esa sabiduría que Dios le había dado y la cambia por una sabiduría humana que nos pasa a nosotros, ¿no? Así es. Queremos hacer cosas en nuestra carne, no la voluntad de Dios, sino lo que mi carne dice. Y eso me lleva pues a fracaso. Correcto, y así nos pasa. Primero pedimos ayuda a Dios y cuando Dios ya nos ayuda, comenzamos a actuar de manera personal. Y nos olvidamos. Y precisamente eso nos lleva al punto 4 de lo que está diciendo mi hermana. 4. Desobediencia directa al mandato de Dios. Ay, no sé por qué se puso eso. Mandamiento violado. Guardar los mandamientos de Dios. No los guardo. ¿Se acuerdan que estudiábamos Deuteronomio 28? Las consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Bueno, pues sí. Salomón se inclinó hacia la desobediencia. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cosa que no hizo, ¿verdad? No puso por obra los mandamientos de Dios, sino que se inclinó a las cosas del mundo. Y 5 consecuencias. Enemigos levantados. Mandamiento violado, apartarse trae maldición. Ya estaba advertido desde Deuteronomio que lo estudiábamos. Deuteronomio 28, versículo 15. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Y si recordamos o abran sus Biblias ahí en Deuteronomio 28, se van a dar cuenta que la cantidad de maldiciones es mayor que las de las bendiciones. ¿Sí? Entonces el rey Salomón trajo para sí juicio. En la lectura que veíamos al principio del capítulo 11, hay una parte donde dice: y Salomón hizo enojar a Dios. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? Adelante, Sí. hermano Marciano. Realmente aquí vemos con claridad que el Señor Altísimo Soberano es infinitamente misericordioso. Es infinitamente misericordioso, pero también justo. Y es un Dios que, aunque nosotros no queramos aceptarlo, también sanciona, también castiga, de tal manera que la historia lo narra. Y si bien en gran parte motivo de ese castigo es el producto de nuestra desobediencia, el Señor implementa instrumentos de juicio, como se puede ver a lo largo de incluso los libros que hemos estudiado, desde el origen. El Señor en su soberanía utiliza instrumentos de juicio que pueden ser personajes, que pueden ser pueblos, para someter al pueblo de Israel a una disciplina, pero en castigo. ¿Por qué? Porque nadie puede ser considerado inocente cuando se es culpable. De tal manera que el Señor en su soberanía aquí estaba precisamente utilizando instrumentos de juicio. Ese edomita que fue afectado por David y Joab, ¿verdad? Que se fue a Egipto, que incluso se vuelve esposo de la cuñada de Faraón, y que después se va a Edom, y que de ahí empieza a levantarse. El otro que también lo ataca, y por eso hablábamos de dos extranjeros, y al final Jeroboam, también haciéndole notar su manera injusta de hacer las cosas. Evidentemente el Señor permite que se levanten instrumentos de juicio para castigo. O sea, no podemos hacernos de la vista gorda, perdón por la expresión, o ver con disimulo que el Señor sí es infinitamente misericordioso, pero también la palabra dice: de Dios nadie se burla. Y entonces Él castiga, puede implementar niveles de amonestación, entre ellos la disciplina. Pero cuando se transgrede de la manera que se transgrede, como es el caso del capítulo en estudio que nos encontramos, debemos de tener temor y temblor, porque de manera análoga podemos, efectivamente, como bien sugería nuestro hermano Juan Pablo, Salomón hizo lo que no se debe de hacer. Pues bueno, de manera análoga somos susceptibles todos de hacer lo que no tenemos que hacer y tener un castigo producto de nuestra desobediencia. Nada más era eso. Ok, gracias. Ahondando más en por qué Dios envía contra él, o bueno, estos personajes para que se levanten contra él, es porque, y lo dice, y lo estaba leyendo aquí en el punto 3 hasta abajo, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, y ahí está la respuesta: porque yo, está hablando Jehová Dios, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, y ¿qué dice? Celoso. Pero no está hablando de ese celo de parejas, ese celo enfermizo. Está hablando de ese celo por amor de su nombre. Para que podamos entender esto, es Dios no iba a permitir que su nombre fuera blasfemado. Dios no iba a permitir que su nombre quedara embarrado, perdón por la expresión, por todo lo que Salomón estaba haciendo. Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero es un Dios celoso. ¿Celoso de qué? Por amor a sí mismo. Ajá. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? Alguien que pueda participar brevemente, por favor. ¿Qué piensan? Sí, adelante, hermana Susana. Acérquese más a su micrófono, por favor. Buenas
Bueno, por ejemplo, nosotros pues conocemos la Biblia, ¿no? Tenemos la palabra de Dios en la mano. Pero, por ejemplo, él sabía que pues tenía que obedecer lo que el Señor le mandaba, todo lo que le decía que hiciera, en su corazón y todo. Pero él tenía, así como nosotros, algún documento en el que Sí, pudiera estar pidiendo la palabra. Ah, ok. sí, totalmente. Él tenía pergaminos. Recuerden que él era rico, millonario. Ajá, Tenía acceso prácticamente a todo. sí, porque Sí, no, no en su totalidad como nosotros lo tenemos, pero sí tenía al menos todo el Pentateuco y parte de la historia de Israel. ah, ok. Ajá, y Casi, por supuesto que sí tenía Deuteronomio. Ajá, él lo sabía, su papá se lo dijo. Ok, vamos a avanzar, hermanos. Ay. Ok, permítanme leerlo. Número 6. Fin de una vida. Vamos a ver la muerte de Salomón. Fin de una vida sin perseverancia espiritual. Mandamiento violado. Permanecer fiel hasta el fin. Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. 7. Obras registradas, pero corazón desviado. Mandamiento violado, integridad delante de Dios. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 8. Riqueza y poder que lo alejaron de Dios. Mandamiento violado, no confiar en riquezas. Uy, otro tachezote ahí, ¿verdad? Deuteronomio 8:11 al 14. Cuídate, fíjense lo que le dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te sacies y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. 9. Muerte sin restauración registrada. Mandamiento violado, volverse a Dios, o sea, arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Ajá, y ahí está parafraseado, ¿verdad? 10. Legado afectado por su pecado. Aquí es algo muy fuerte. Mandamiento violado, responsabilidad generacional. Éxodo 25. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿cómo ven? A ver, ¿qué pueden decir a esto? Porque no se habla mucho de la muerte de Salomón, pero sí nos podemos dar cuenta de muchas cosas malas. Adelante, hermana Susana. bueno, yo aquí nada más quiero señalar que así como en algún momento juzgamos al rey David, ¿no? Porque no fue tampoco conocedor de la palabra del Señor, aquí hacemos lo mismo con su hijo Salomón, de que pues no, no siguió ninguno de los mandamientos que él había hecho. Pero yo creo que, o sea, ya ahorita viendo varios, yo creo que ninguno de nosotros ha hecho, bueno, seguido los mandamientos del Señor. Yo creo que en varios de los puntos que están aquí podemos ver que pues hemos fallado, ¿no? Hemos fallado nuestro corazón en otras cosas. Yo creo que desde antes de conocer la palabra del Señor, hasta después de que ya la conocemos, sabiéndolo, yo creo que pues la hemos desconocido y nos hemos desviado de lo que Él nos está mandando, ¿no? Entonces yo creo que pues también aquí estaríamos juzgándolo malamente, porque pues nosotros podemos traer la Biblia todo el tiempo, pero si no somos hacedores de su palabra, pues yo creo que nos estamos perdiendo más que Él. Ok, gracias. ¿Los demás qué piensan? Hermano Marciano, adelante. Sí, es un desfiladero de pecado tras pecado, de una caída en la cual vemos como corolario o resumen algo importantísimo, que es el legado afectado por su pecado. Vemos como de manera final el que Roboam, hijo de Salomón,
vio el conducir de su papá en esta caída, lo llevó precisamente a hacer viva esa palabra, ¿no? De que hasta la tercera y cuarta generación iban a padecer o iba a ser maldita, pero en el orden no de lo que comúnmente se entiende como maldiciones generacionales, porque la misma palabra dice que los hijos no pagarán por el pecado de los padres, ni Amén. los padres por el pecado de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos seres visuales, pero también habituales, y en la medida que los que estaban en torno a Salomón veían cómo se conducía, de esa misma manera se iban a conducir, cuanto más su círculo cercano y familiar. En este caso, Roboam cometió precisamente para la fractura del reino el aconsejarse de jóvenes impetuosos, inexpertos, que llevaron todavía a la consolidación de la división de los reinos del norte y del sur. Pero Ujú. vemos cómo efectivamente, de una manera narrada muy objetiva a través de esta diapositiva, vemos precisamente que esa falta de integridad de Salomón nos puede ocurrir a todos y exhortaría, invitaría para que todos y cada uno de nosotros leamos, concienticemos en el transcurso de estos días las respuestas de la palabra que están en azul en la diapositiva, que las meditemos y las llevemos por obra, porque nos están atañendo a cada uno de nosotros. Aquí Dios nos está hablando de manera personal y congregacional Amén. para el efecto de no recibir la consecuencia del pecado, como reitero, en lo individual y lo congregacional, pero antes en ese inter familiar como tal. Así es. Excelente aplicación, hermano. Muy bien. ¿Alguien más? No, nadie más. Hermana Carla, adelante. Sí, gracias, pastor. Yo creo que esta lección, pues sí, es muy importante, ¿no? Que Salomón se desvió con algo pequeño, ¿no? Y así como dice, fue incrementando, incrementando hasta que se descontroló, ¿no? Y igual, bueno, aplicándola a nuestro tiempo, hay muchas cosas, ¿no? Que nos pueden desviar de la mano de Dios, bueno, del poder de Dios, ¿no? La salvación, pues no se pierde, pero pues hay que cuidarla, ¿no? Hay que estar atento y pues a veces, ¿no? El mundo llega y si te dice, ay, no te ofrezco esto porque te lo prohíben, ¿no? O te dicen que no en tu iglesia. Y pues ya llega un momento que también tú dices, no es que me lo prohíban, en eso nada me edifica, ¿no? Nada me edifica estar haciendo estas cosas y yo siento que es cuando Dios ya, pues vive en ti, ¿no? El Espíritu Santo vive en ti, pero así también como experiencia personal, yo también comento que aunque mis padres me llevaron a la iglesia de chica y estuve en la iglesia, sí llegó un momento en que me desvié y se te va olvidando, o sea, empiezas con pequeñas cosas y dices, no pasa nada, y ya luego ya son otras y ya cuando te vas dando cuenta ya te arrastró. Pero aún así Dios es bueno porque veo que aquí pues todavía como que se le apareció 2 veces, ¿no? Como siento que como advertencia de tranquilo, ¿no? Y siento que a veces Dios también nos advierte. Bueno, yo en mi caso, cada vez que yo me alejaba, o venía un hermano de la otra iglesia donde me congregaba, o venía alguien a como que a alarme. Y pues veo que aquí también Dios es bueno, pero también hay consecuencias por lo que hicimos Así es. anteriormente. Entonces, estas son las consecuencias que pues también Salomón tuvo que cargar, ¿no? Así No por es. eso te hace exento. Gracias. Así es, gracias. Tremendas consecuencias. Hermana Catalina, ¿qué piensa? Abra su micrófono, por favor. Pues yo lo que pienso es que en algún momento la sabiduría y la riqueza, tanta riqueza que tenía, lo volvieron soberbio. Y entonces efectivamente él violó, se olvidó de la palabra de Dios, se olvidó de los mandamientos de Dios y él se dejó
se dejó guiar o se fue por lo que Dios le había dado, que fue la sabiduría. En algún momento, como decían anteriormente, esa sabiduría dejó de aplicarla porque ya el haber incurrido en tener esposas, tantas concubinas y sobre todo que aparte eran de otras naciones, de otros lugares que Dios le había prohibido, pues entonces eso totalmente lo llevó a la soberbia, al olvido y a hacer a un lado a Dios, a hacer a un lado lo que Dios le había de alguna manera o lo que Dios nos manda. Eh, Incluso yo creo que hasta en la actualidad, yo creo que son elementos que en algún momento nos llevan a olvidarnos de la palabra, a olvidarnos igual que él, ¿no? De los mandamientos, de seguir los mandamientos de Dios. Entonces, pues sí, son cosas que no supo aprovechar. Amén. Gracias. Gracias. A diferencia de su padre, el rey David también se equivocó muchas veces. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre el rey David y el rey Salomón? El arrepentimiento. El arrepentimiento, correcto. Es bien importante ese punto. Ujú. Si tan solo Salomón se hubiera arrepentido, hubiera Así es. hecho un cambio de dirección y Dios Así lo es. hubiera conservado. Gracias, hermana. Muy bien, le voy a pedir a nuestra hermana Carla que conteste la pregunta, por favor, en el recuadro amarillo. Dice, si Dios te ha dado sabiduría, bendiciones y oportunidades, pero tu corazón empieza a desviarse, eh, un poco, Poco a estás, poco. poco a poco estás cuidando tu relación con Él para terminar fiel, estás permitiendo que aquello que amas te aleje silenciosamente de Dios. Híjole. Uf. A mí creo que Bueno, a ver, siempre- vámonos una por una. La primera dice, ¿estás cuidando tu relación con Él para terminar los días de tu vida fiel a Él? A diferencia de antes, creo que ahora sí cuido, o sea, cuido más mi relación con Dios. Hay cosas que me siguen fallando y sí siento que me jalan más, siento que son más internas, el enojo o no sé, la frustración, pero siempre como que ahora digo, hágase tu voluntad. O sea, ya no quiero saber más y hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? Ya mucho tiempo hice lo que yo pensé que estaba correcto y al final me mostraste que no. Y lo hiciste de una manera amorosa y paciente, ¿no? Entonces hágase tu voluntad y ya no la mía. Así es. Gracias, hasta ahí. Hermana Sofía, ¿anda por ahí? Sí, pastor, aquí estoy. A ver, ayúdeme a contestar la última, por favor. ¿Estás permitiendo que aquello que amas te aleje silenciosamente de Dios? Ok. Dice la última, ¿verdad? Ajá. ¿Estás permitiendo que aquello que amas te aleje silenciosamente de Dios? Pastor, estaba escuchando a mi hermana Carla en la que ella ahorita compartió y la verdad estoy en una, no lucha, sino en algo que yo soy muy en mi persona hacia
hacia las cosas de la casa y en la economía. Y entonces, sí, fácilmente, creo que incluso me pasó anoche, pastor, que a la 2 de la mañana me desperté y empiezo a acordarme de algunos papeles que hay ahí que hay que arreglar acerca de la casa que hay aquí, que hay que arreglar, dejarlos en orden. Y empiezo a decir, Dios, por favor, no permitas que piense en eso ahorita. Entonces, creo, pastor, aquí que sí estoy dándole paso a aquello que me puede alejar de Dios. Y es lo que no quiero, es como una lucha, pastor, entre que sí y entre que no, porque me duele el pensar que me puedo alejar, no de la presencia, pero sí de hacer algunas cosas que a Dios no le lleguen a agradar, que no le agradan, y que es leer su palabra tampoco, porque no lo he dejado de hacer, pero sí mi mente a veces se ocupa un poco más en las cosas de la casa, en la economía y en lo material, que mi mente se ocupe más en las cosas de Dios. Entonces, sí me preocupa, y ahorita incluso yo dije, si no me pregunta el pastor, yo le voy a decir que me gustaría que, ¿Ya ve cómo es pues, Dios? sí, ya iba yo a apretar, porque dije, le voy a decir, pastor, yo quiero decirle algo acerca de esto, porque sí me llamó mucho la atención de eso, de que sí, realmente a veces sí nos llama, menos a mí en lo personal, pastor, me está pasando esto. Sí. Entonces, pues sí. Fíjese, en lo que está diciendo hermana Sofía, es precisamente como empezó Salomón a apartarse de Ajá, Dios. Fue algo sencillito y se fue haciendo grande, 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 hasta que llegó el momento que perdió el suelo. ajá. Sí, sí, es Correcto. cierto. Gracias, Sí, hermana, por compartir eso. sí, sí, Muy pastor, bien, gracias. hermano Marciano, ¿qué nos puedes ayudar con estas dos preguntas? Sí, mi hermano. Por favor. Si estás cuidando la relación con él para terminar fiel, la respuesta es: me estoy esforzando. Amén. Me estoy ¿Qué esforzando, dice es el la apóstol respuesta. Pablo en cuanto a eso? Así que no es tanto el cómo comienza uno, sino el terminar la carrera, Amén. en el orden de que hay que perseverar. No es tanto cómo llega uno a ser cristiano, a los caminos de Dios a través del cristianismo, sino perseverar en ello y terminar la carrera. Era lo que incluso comentábamos en el tiempo de teología el día domingo. Más que nada es permanecer en los caminos del Señor. Va a demandar esfuerzo permanente y constante, porque como Amén. decía Pablo, ¿no? Hago lo que no debo y quiero hacer, pero someto a la carne, la domino, la fustigo, ¿verdad? Por lo que se refiere a ese, y ahí reside el esfuerzo. Es Amén. la segunda, estás permitiendo que aquello que amas te aleje silenciosamente de Dios. Es una lucha constante. Es una lucha constante en la que entro en conciencia para no alejarme del Señor. Pero el esfuerzo debe de permanecer de manera continua. Es una lucha permanente. No podría yo, sería mentir si dijera que plenamente, ¿verdad? Sería mentir. Y entonces en esa honestidad, en ambas está un esfuerzo permanente porque deje yo que siga obrando el Espíritu de Dios en mi vida y en ese proceso de santificación Él complete la obra, ¿no? Amén. Gracias, hermano. Excelentemente contestado. Muy bien, pues vamos a la tarea. Vamos a ver el capítulo 12. Por favor, tomen captura de pantalla. Vamos a ver la rebelión de Israel y el pecado, perdón, está mal escrito. El pecado de Jeroboam. Sí, gran pecado de Jeroboam, que va a tener unas consecuencias tremendas. Muy bien, pues vamos a dejarle hasta aquí. Le voy a pedir a mi hermana Catalina, por favor, nos quiere despedir en oración, dando gracias a Dios por este estudio. Prenda su micrófono, por favor, hermana.
Oh, Gracias, ya está. ok. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos permitiste estar aquí para realizar este estudio bíblico, para estar nutriéndonos de tu palabra, Señor, y repasando las cosas que no debemos de hacer. Te damos gracias, Señor, por la presencia de todos los hermanos, el pastor, con su dedicación por presentarnos de manera puntual esta lectura. Gracias, Señor, en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Cuídanos, guárdanos y que todos los hermanos tengan una buena noche, una noche de descanso y un sueño profundo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Y como dijo mi hermano Marciano, reflexionemos en las preguntas. Ahorita se las envío si gustan. Perdón, en las preguntas, no, en los versículos. ¿Sale? Ajá. Que Dios les bendiga, Gracias. hermanos. Bonita Gracias, noche. igualmente. Buenas noches Bendiciones. para Bye. todos. Dios les bendiga. Buenas noches. Bye, gracias. Bye.